It is a great privilege to be here with you this evening Es un gran privilegio estar con ustedes aquí en esta tarde and to open the Word of God to you. y abrir la palabra de Dios para ustedes. If all you hear is the words of a man tonight, you will receive no benefit. Si todo lo que escuchan esta noche son las palabras de un hombre, no van a recibir ningún beneficio. But if God would speak to us just a little, our lives would be changed forever. Pero si Dios nos hablara en esta tarde, en esta noche, aunque sea un poquito, nuestras vidas cambiarán You remember, completamente. you remember in John chapter 8, ¿Recuerdan en Juan 8? the Lord Jesus said, "If you continue in my word, then you are truly my disciples." El Señor Jesucristo dice, si continúas en mi palabra, verdaderamente eres mi discípulo. And you will know the truth, and the truth will make you free. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. And he was talking about freedom from the power of sin. Y él estaba hablando de la libertad del poder del pecado. Anything that we believe that does not help free us from the power of sin is not the truth. Cualquier cosa que nosotros creamos que no nos libera, que no nos ayuda a liberarnos de la opresión, de la esclavitud del pecado, no es verdad. The truth always makes us free. La verdad siempre nos da libertad. And it is possible even to have right ideas, but to understand them in the wrong way. Y es posible tener buenas ideas, pero tener un entendimiento equivocada de estas ideas. And we can even have knowledge of something that's true and become puffed up with pride. Y también podemos tener conocimiento de algo que es cierto y eso nos hace hartarnos de halagarnos. Paul says if someone thinks he knows anything, he doesn't know anything yet the way he ought to know. Y Pablo dice que si alguien piensa que tiene dominio de un conocimiento de algo, entonces esa persona en realidad no conoce la verdad como debe de conocerla. So we're asking God to help us understand not only mentally, but with our whole life and our spirits. Solo estamos pidiendo a Dios que nos ayude a entender, no tan solo con conocimiento, pero también con nuestro espíritu estas verdades. So let's pray once again before we open God's Word. Oremos nuevamente antes de comenzar. Our Father, we thank you for this hour. Padre, te damos gracias por esta hora. We ask you for your Holy Spirit's presence, Te pedimos por la presencia del Espíritu Santo, a spirit of faith and power and love and of a sound mind. un espíritu de fe, de poder y de conocimiento correcto. And we're asking, Father, that you would give us ability to speak and ability to hear. Y un espíritu de amor. Y Padre, te pedimos que nos des la habilidad de escuchar y también la habilidad de hablar correctamente. We ask all this in the name of the Lord Jesus Christ. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amen. Let's turn in our Bibles to 1 Corinthians chapter 9. Vayamos a 1 de Corintios 9. And I will read from verses 19 to 23 in English, and then Brother Diego will read in Spanish. Y leeremos 1 de Corintios 9, del 19 al 23. El pastor lo leerá en inglés y luego yo lo leeré en español. 1 Corinthians 9 and verse 19. 1 de Corintios 9, versículo 19. For though I am free from all men, I have made myself a slave to all, that I might win the more. And to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, though not being myself under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, though not being without the law of God, but under the law of Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became weak, that I might win the weak.
I have become all things to all men, that I may by all means save some. And I do all things for the sake of the gospel, that I may become a fellow partaker of it. Lectura en 1 de Corintios 9, versículo 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a alguno. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Paul is speaking here about three groups of people. Pablo está hablando aquí de tres grupos de personas. First, he's speaking of the Jews. El primer grupo son los judíos, Then he speaks of the Gentiles. el segundo es los gentiles And then he speaks himself as a Christian. y el tercero son los cristianos, donde él se incluye, el que él representa. Now, this is amazing. This is amazing. Ahora, esto es increíble. Paul was a Pharisee of the Pharisees. Esto es increíble. Pablo era fariseo de fariseos. But now he talks about the Jews as a people over here. Pero ahora cuando él habla de los judíos, él habla como un grupo que él ya no pertenece, un grupo acá afuera. He is in a different group now. Ahora él pertenece a un diferente grupo, a una diferente categoría. He's a Christian. Ahora él es un cristiano. So, the first group, the Jews, So, el primer grupo, los judíos, how are they described? ¿cómo son descritos? ¿Cómo lo describe Pablo? Well, he says those are the ones who are under the law. Entonces él dice que los judíos son aquellos que están bajo la ley. What law is he talking about? ¿De qué ley está hablando? The law of Moses. La ley de Moisés. Then he talks about the second group, the Gentiles. Y entonces él prosigue a hablar del segundo grupo, los gentiles. How does he describe them? ¿Y cómo los describe a los gentiles? He says they're without law. Son los que están sin ley. Now, here's a question. Are the Gentiles completely without law? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Están los gentiles completamente sin ley? I would ask you, but it's too far away for me to hear you. Me gustaría preguntarles, pero están muy lejos para yo Sí. poder escuchar su respuesta. Say yes, yes or no, okay? Así que con su cabeza digan sí o digan no. Are the Gentiles completely without law? ¿Están los gentiles completamente No. sin ley? What law do they have? ¿Qué ley tienen ellos? They have the law written on their heart. Tienen la ley escrita en su corazón. And it talks about that in Romans chapter 2 Y en Romanos 2 nos habla Pablo sobre esto, and verses 14 and 15. versículos 14 a 15. And he says, the Gentiles which don't have the law do by nature the things that are contained in the law, Y él dice que por cuanto los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, they show the work of the law written on their hearts. y entonces haciendo esto ellos muestran las obras de la ley escritas en su corazón. You remember there's an example of this in the book of Acts. Recuerden que hay un ejemplo de esto en el libro de los Hechos. In Acts chapter 28, Paul is gathering firewood for a fire, En Hechos 28 Pablo está buscando leña para un fuego and a poisonous snake comes out and attaches to his hand. y una víbora venenosa lo muerde. And what did they say? ¿Y qué dijeron la gente que estaba allí? This man must be a murderer, Ellos dijeron, este hombre debe ser un criminal, un asesino. and justice has not allowed him to live. Y la justicia no le ha permitido a él sobrevivir o Now here's vivir. a question. How did they know that murder was wrong? Entonces, la pregunta, ¿cómo ellos sabían
que ser un homicida, que asesinar, que matar era malo. And how did they know that there was such a thing as justice? ¿Y cómo ellos sabían que existía una cosa que era justicia? They had never heard the Ten Commandments. No habían escuchado los 10 mandamientos, They had never seen a Bible, no habían visto una Biblia, but God had written His law on their hearts. pero Dios había escrito su ley en sus corazones. So what does Paul mean when he says those Gentiles are without law? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando él dice que estos gentiles son sin ley, son personas que están sin la ley? Well, he means that they didn't have the law of Moses. Entonces, a lo que él se refiere es que ellos no tenían la ley de Moisés. You might say they didn't have the Bible. Y podemos decir que no tenían la Biblia. So here is the Jews. They're under the law, Entonces, aquí tenemos los judíos y ellos están bajo la ley of Moses. de Moisés. Here's the Gentiles. They are without the law, Y aquí están los gentiles y ellos están sin la ley, the law of Moses. sin la ley de Moisés. The whole thing. They didn't have it. Ellos no tenían la ley de Moisés, ninguna. They are without the law. And then the Christians. Y entonces aquí están los cristianos. He says, to those who are without the law, I became as one without the law. Entonces dice Pablo que a ellos que estaban sin la ley, yo me convertí como uno sin ley. So Paul went out to the Gentiles, and he became like a Gentile. Entonces Pablo fue a los gentiles y él se convirtió como los gentiles. But immediately he wants you to understand that he did not sin. Pero inmediatamente él quiere que ustedes, que nosotros entendamos que él no pecó. He says, I want you to understand, not without the law of God. Él dice, yo quiero que entiendan que me hice como alguien sin ley, pero no sin la ley de Dios. What law do you have, Paul? Entonces la pregunta es, Pablo, ¿qué ley tienes? He says, I'm under the law of Christ. Y entonces él dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. And that's what we're wanting to talk about in these meetings. Y en estas reuniones ese es el tema que quiero desarrollar. This is a very wonderful, very glorious subject. Y este es un tema muy glorioso, muy fascinante. Suppose someone came to you and they said, I understand you're a Christian. Supongamos que alguien viene donde usted y le dice, yo entiendo que eres un cristiano, he escuchado que eres un cristiano. What is the rule that you live by? Entonces te pregunte, ¿cuáles son las reglas por las cuales diriges tu vida? Would you immediately say, I live by the law of Christ? Inmediatamente le dirías, yo vivo por la ley de Cristo. That's what Paul said. Eso es lo que dijo Pablo. So yes, what is the law of Christ? Y entonces la pregunta es, ¿qué es la ley de Cristo? That's what we're going to be talking about. Y con el favor de Dios, eso es lo que vamos a estar hablando. But there are several things we have to say first. Pero antes de llegar ahí hay varias cosas que tenemos que poner en claro. It's very clear in the New Testament that the law of Christ is not the same as the law of Moses. Es muy claro en el Nuevo Testamento que la ley de Cristo no es lo mismo que la ley de Moisés. He makes that clear right here. Aquí en estos versículos él lo hace muy claro. He says, to those who were under the law, I became like one who's under the law, even though I'm not. Él dijo, para aquellos que están bajo la ley, yo me convertí como uno que está bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. The Christian is not under the law of Moses. Entonces podemos entender que el cristiano no está bajo la ley de Moisés. And the New Testament makes this clear in many places. Y el Nuevo Testamento hace eso muy claro en muchos lugares. In Romans 6:14, En Romanos 6:14, he says, sin shall not have dominion over you, for you are not under the law. porque en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, You're under grace. sino bajo la gracia. And the reason that sin will not rule over a Christian is because they're not under the law. Entonces la razón por la cual el pecado no tendrá dominio sobre el cristiano es porque el cristiano no está bajo la ley. And this would be a very shocking statement to a Jew.
Y esta declaración que estamos haciendo sería algo muy impactante para un judío escucharlo. They thought that the law was the way that they could be free from sin. Ellos pensaban que la ley era el medio por el cual ellos podían alcanzarse libres del pecado. And Paul says, no, you have to be freed from law so that you can be married to Christ. Entonces Pablo dice, no, tienes tú que estar libre de la ley para que te puedas casar, te puedas unir a Cristo. And he explains this more in Romans chapter 7, Y él explica esto aún más en Romanos 7, in verses 4 to 6. en versículos 4 al 6. He says, you also were made to die to the law through the body of Christ. Y él dice, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. He says, Christians have died to the law Entonces Pablo muy claramente dice, el cristiano ha muerto a la ley, in order that you might be united to the one who has risen from the dead, the Lord Jesus Christ. para que entonces, una vez muerto a la ley, puedas tú estar unido al cual ha resucitado de la muerte el Señor Jesucristo. He says in verse 6, we have been released from the law, Él dice en el versículo 6, pero ahora hemos quedado libres de la ley, having died to that by which we were bound, habiendo muerto a lo que nos ataba, so that we serve in newness of the Holy Spirit, not in the oldness of the letter. de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. In Ephesians 2, verses 14 to 16, En Efesios 2, 14 al 16, it says that Christ has broken down the barrier of the dividing wall dice que Cristo ha derribado la pared intermedia de separación, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law. aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. And in Colossians 2, 13 and 14, En Colosenses 2, 13 al 14, it says he canceled out the debt consisting of decrees or laws against us. dice que en versículo 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. And in Colossians 2, or Galatians 2, verses 19 and 20, Y Gálatas 2, 19 al 20. he says, I through the law died to the law that I might live to God. Le dice Pablo en el versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Not only is the Christian dead to the law, No he- tan, go ahead. no tan solo está el cristiano muerto a la ley, Paul says he has to die to the law in order that he might live to God. pero Pablo dice que es necesario que el cristiano muera a la ley para que pueda estar unido a Dios. He says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, Él dice, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, but Christ lives in me. pero ahora Cristo vive en mí. Now, we're talking about what the law of Christ is not. Entonces estamos hablando de lo que no es la ley de Cristo. It is not the law of Moses. No es la ley de Moisés. Very clear in these verses. Está muy claro en estos versículos. Now, you may have many thoughts going through your mind. En este momento vas a tener muchos pensamientos corriéndote en la cabeza, Just keep listening. pero continúa escuchando. What about the law of Moses? Entonces, ¿qué tal la ley de Moisés? Well, it was given about 1,500 years before Christ. Bueno, fue dada como unos 1500 años antes de Cristo. So if we go back in time, 1500 BC, Entonces, si vamos atrás en el tiempo a 1500 antes de Cristo, God came down on Mount Sinai with great power. y descendió Dios en el monte Sinaí con gran despliegue de poder. The earth shook, La tierra tembló, lightning and thunder. The mountain was on fire, la montaña estaba en fuego, salían relámpagos y truenos. and God wrote the 10 Commandments with his finger on stone.
Y Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo en las piedras. It was an amazing time in the history of God, of the human race. Y estos fueron unos tiempos increíbles en la historia de la raza humana. So 1500 BC, Son 1500 años antes de Cristo. 900 years pass, Entonces, ahora 900 años después, and there's a prophet named Jeremiah. hay un profeta llamado Jeremías. And this is what he says. Y esto es lo que dice el profeta. Days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Dice el profeta Jeremías, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. What about that new covenant? ¿Qué es sobre este nuevo pacto? He said, it will not be like the covenant that I made with their fathers when I took them out of the land of Egypt. Y él dice, Jeremías dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. This is the covenant I will make in that day. Este es el pacto que haré en ese día. I will not write my laws on tablets of stone. No escribiré la ley en piedras, I'll write my law inside their heart. escribiré mi ley dentro de ellos, en su corazón. And they will not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, know the Lord. Y no le enseñarán un hombre a su vecino diciéndole, conoce al Señor. You see, in Old Testament Israel, not everybody knew the Lord. Entonces tenemos que entender que en el Viejo Testamento, en el pueblo de Israel, no todo el mundo conocía al Señor. In fact, most of the Jews did not truly know the Lord. De hecho, la realidad es que la mayoría de los judíos, ninguno tenía una relación personal con Dios. Look at the things they did. Vean las cosas que ellos hicieron. They would turn to idolatry in a moment. Ellos se volvían a la idolatría en cualquier momento. They would commit all kinds of sin. Ellos cometían un sinnúmero de The pecados. whole nation would turn away from God. La nación entera se daba vuelta a Dios. But within the nation of Israel, there were some people who knew the Lord. Pero dentro de esta nación de Israel que acabamos de describir, siempre había un remanente que conocía verdaderamente a Dios. We read about them in the Old Testament. Y leemos sobre esto en el Viejo Testamento. They loved God, they knew God. Que este pequeño remanente conocía a Dios y amaba a Dios. And if you were a Jew who truly knew the Lord, Y si tú eras un judío que verdaderamente conocía a Dios, then you would say to your brother or to your neighbor, know the Lord. entonces tú, como un verdadero judío que conocía al Señor, le dirías a tu vecino o a tu hermano, conoce a Dios. But God says in the new covenant it's going to be different. Pero Dios dice que en el nuevo pacto va a ser diferente. In the new covenant, they shall not teach every man his neighbor or every man his brother, saying, know the Lord. En el nuevo pacto no le enseñará el hombre que conoce a Dios a su vecino o a su hermano, o sea, a estos que pertenecen a este grupo escogido de Dios, Why conoce not? a Dios. Why not? Entonces la pregunta es, ¿por qué no? For all shall know me, from the least to the greatest. Porque todos los que llevan su nombre, todos, desde el más pequeño hasta el mayor, conocerán a Dios. Every single person in the new covenant knows the Lord. Cada persona dentro de este nuevo pacto conoce a Dios. If you meet a true Christian, he knows the Lord. Si tú conoces a un verdadero cristiano, él conoce a Dios. And he has God's law written on his heart. Y él tiene la ley de Dios escrita en su corazón. That's called regeneration. Eso se le llama regeneración. And what was the other promise of the new covenant? ¿Y cuál era la promesa del nuevo pacto? Their sins and their iniquities I will remember no more. Sus pecados y sus transgresiones nunca más los recordaré. If you are a Christian, Si tú eres un cristiano, you know the Lord. tú conoces a Dios. You have his law written on your heart, Tienes su ley escrita en tu corazón and your sins have been forgiven. y tus pecados han sido perdonados. They're gone forever. Han desaparecido por siempre. What an amazing promise that the prophet Jeremiah was speaking.
Qué promesa tan increíble nos ha prometido, nos ha dado, habló el profeta Jeremías. So remember, 1500 BC, Estamos, recuerden, 1500 años antes de Cristo. 900 years later, Jeremiah gives his prophecy. 1500 años antes de Cristo se da la ley. 900 años después Jeremías da su profecía. Just think if you were a godly Jew. Ahora, usted considere, piense si usted era un judío piadoso. Say, one day, God is going to write his law on the heart of every person in this new covenant. Entonces tú escucharías estas palabras y dirías, wow, un día Dios escribirá su ley en el corazón de todos los que están dentro de este pacto. And everybody in this new covenant will know the Lord. Y todos los que están bajo este nuevo pacto conocerán al Señor. This is what Jeremiah said. Esto fue lo que declaró el profeta Jeremías. And so they waited. Y entonces están esperando. 100 years, 100 años, nothing changed. nada sucede. 200 years, 200 años, 300 years, 300 años, 600 years. 600 años. And what happened? ¿Y qué sucede? There, with a little group of disciples in Ahí. the upper room, Ahí en el cuarto alto, con un pequeño grupo de discípulos, not with flashes of lightning, no con truenos y relámpagos, not with the mountain smoking, no con humo y la montaña temblando, but the Lord Jesus lifted a cup. pero el Señor Jesucristo levantó una copa. He said, "This cup is the blood of the new covenant. Y él declaró, esta copa representa la sangre del nuevo pacto. This cup is the new covenant in my blood." Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. He's saying, what you have waited for hundreds of years has come. Él estaba declarando, lo que han estado esperando por cientos de años ha llegado. Now, have you ever thought about why do we call this part of our Bible the Old Testament? ¿Alguna vez han pensado por qué le llamamos a esta parte de nuestras Biblias el viejo pacto o el viejo testamento? Why do we talk about the Old Covenant? ¿Por qué hablamos del viejo pacto, del viejo testamento? When God made the covenant with Moses, did he say, "I'm going to give you an old covenant"? Cuando Dios hizo este pacto con Moisés, Él dijo, te voy a dar un viejo pacto. Why do we call it old? ¿Por qué nosotros le llamamos viejo? Well, Hebrews chapter 8 tells us, doesn't it? Hebreos 8 nos dice, ¿verdad? Hebrews 8 and verse 13. Hebreos 8:13. When he said a new covenant, he made the first obsolete. Cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado el primero. Whatever is becoming obsolete is growing old and is ready to disappear. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. That covenant is old. Ese pacto es viejo, es antiguo, That covenant is obsolete. está obsoleto. No Christian is under that covenant anymore. Ningún cristiano está bajo ese pacto. We are in a new covenant, Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. and God has written his law inside of us, Y Dios ha escrito su ley dentro de nosotros. and he has personally taught us. God has personally taught us. We all know the Lord, everybody. Y Dios In the new personalmente nos ha instruido. Todo cristiano conoce a Dios personalmente. So, the old covenant is old, the old covenant is gone. Entonces, el viejo pacto está anticuado, el viejo pacto ha desaparecido. Now, the Jews had a very hard time accepting that. Ahora, los judíos tenían mucha dificultad aceptando estas declaraciones de Pablo. They said, yes, you have to believe on Jesus, Ellos decían, sí, tienes que creer en Jesucristo, but you have to keep the law of Moses also. pero decían, pero también tienes que guardar la ley de Moisés. And Paul said, if anyone teaches that, let him be accursed. Y Pablo decía, si alguien enseña eso, que sea anatema. Now, how can he teach the Jews? How can he answer the Jews and show them what the Bible really teaches?
Entonces, ¿cómo él podía contestarle a los judíos? ¿Cómo él podía instruirle lo que verdaderamente enseñaba la Biblia? Well, let me ask you a question. Were there any other covenants in the Bible? Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Habían otros pactos en la Biblia? There were several. Habían varios. There was a covenant with Noah, Había un pacto con Noé, but especially there was a covenant with Abraham. pero especialmente había un pacto con Abraham. And Paul goes back to the covenant with Abraham to show the real purpose of the law of Moses. Y Pablo va y le muestra a los judíos en el pacto de Abraham el verdadero propósito de la ley de Moisés. Remember, 1500 BC, Recuerden, 1500 años antes de Cristo. but Paul says 430 years before that, God made a different covenant. Pero Pablo dice 400 años antes de eso, 400, how many? And that was the covenant with Abraham. Bueno, 400 años y pico antes de eso, Dios hizo un pacto con Abraham. And in the covenant with Abraham, God laid the foundation for everything. Y en ese pacto con Abraham, Dios puso la fundación para todo. The Jews thought that Moses was the most important and the greatest Jew that ever lived. Los judíos pensaban que Moisés, ellos veían a Moisés como el judío más importante y más grande que había existido en la historia. Paul goes back further. Pero Pablo va más allá. He says, no, apart from the Lord Jesus Christ, Abraham was the greatest Jew that ever lived. Pero Pablo dice, no, aparte del Señor Jesucristo, Abraham fue el judío mayor que existió. He was the father of the faithful. Él era el padre, él es el padre de los fieles. God made promises to him 430 years before the law of Moses was ever given. Dios le hizo promesas a Abraham 430 años antes de que se diera la ley. Now he talks about this in Galatians 3, Y él habla sobre esto en Gálatas 3. and I'll have Diego read this, verses 15, and please turn if you have a Bible, 15 to 29, the end of the chapter. So, vayamos a Gálatas 3, versículos 15 al 29. Gálatas 3, 15 al 29. Y dice la palabra: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fueron promulgadas mediante ángeles por manos de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contra las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuera dada a todos los que creen. Versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo
para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. This is a wonderful portion of Scripture. Esto es una porción magnífica de las Escrituras. But this is Paul's basic argument. Pero este es el argumento básico de Pablo. He says, here's the law of Moses, Pablo dice, aquí está la ley de Moisés, and the law of Abraham came 430 years before, the covenant with Abraham. pero el pacto con Abraham vino 430 años antes de la ley de Moisés. And he says, what God promised to Abraham 430 years before can't be changed by the law of Moses. Entonces Pablo dice, lo que Dios le prometió a Abraham 430 años antes no puede ser cambiado por la ley de Moisés. He said, even in a man's covenant, you can't do that. Y él dice, incluso en un pacto entre hombres no puedes hacer esos cambios. Let me give you an example. Permíteme darle un ejemplo. When my grandfather died, my older brother read his will to us. Cuando murió mi abuelo, mi hermano mayor leyó el testamento de mi abuelo a nosotros. And in the will, he says certain things about where he wants his property to go. Y en su testamento, él dijo varias cosas de dónde él quería, cómo él quería que se distribuyeran sus propiedades. And all of a sudden, I hear my name. Y de repente yo escucho mi nombre. He says, to my grandson Charles, Y él dice, a mi nieto Charles, I give this, this, this. le dejo esto, esto y esto. I was surprised. Yo estaba sorprendido. I didn't know that was in his will. Yo no sabía que eso estaba en su testamento. Now, suppose my brother says this. I don't like that. Ahora supongamos que mi hermano dice, bueno, a mí no me gusta eso. I wanted that. Yo quería eso. And he just marks a line through. Entonces coge el bolígrafo y hace una raya. You can't do that. No puede hacer eso. This is finished. Esto ha sido decretado, esto es completo, esto es el testamento. It's a promise. Es una promesa, It's given. ha sido dada. It's an inheritance. Es una herencia. That's the words that Paul uses all through this passage. Esas son las palabras que usa Pablo durante todo este capítulo, estos versículos que leímos. God made a promise concerning you and gave you an inheritance long before you were ever born. Pablo dice, Dios hizo unas promesas y te dejó una herencia mucho antes de que fueras nacido. If you're a child of Abraham. Si eres hijo de Abraham, So God made promises to Abraham, and Paul says the law of Moses cannot change or add conditions to that promise, that covenant made to Abraham. entonces Dios hizo un pacto con unas promesas para Abraham. Y aquí Pablo nos está diciendo que la ley de Moisés no puede cambiar las promesas, la herencia, las condiciones que Dios había dado a Abraham. Think of my grandfather's will again. Recordemos lo que habíamos hablado del testamento de mi abuelo. My brother didn't say, Charles can have these things if he does this and this and this. Mi hermano cuando leyó el testamento no dijo, Charles puede tener estas propiedades si él hace esto y esto y esto. Can't add conditions. No le pueden añadir condiciones This is a promise. porque es una promesa. All right. So, Entonces, what is so special about this covenant with Abraham? ¿qué es tan especial sobre este pacto hecho con Abraham? What's so special about these promises? ¿Qué es tan especial de estas promesas? Well, first of all, God promised Abraham a seed, Bueno, primero Dios le prometió una descendencia and that seed was Isaac. y esa descendencia era Isaías.
Remember, Abraham said, "Oh, that Ishmael might live before you." Recuerden que Abraham le dijo a Dios, oh, que Ismael viva delante de ti, Señor. And God said, "No, in Isaac shall your seed be called." Pero Dios le dice, no, va a ser en tu hijo Isaías que la promesa va a ser dada. So he promised Abraham a seed, and that was Isaac. Entonces Dios le promete la descendencia y ahí viene el hijo de Sara, Isaías, And he promised him a nation, y él le promete una nación, and that was Israel. y esa era la nación de Israel. Genesis 12:2, I will make of you a great nation. Génesis 12 le dice, yo haré de ti una gran nación, And he promised him a land, y él le promete un territorio, that was the land of Canaan. y esa tierra era la tierra de Canaán. You remember he told Abraham, "Go forth from your father's land to a land that I'll show you, I'll give to you." Recuerden que él le dijo, sal de donde están tus padres y ve a la tierra que yo te voy a enseñar, que te estoy prometiendo. So he promises him a seed, he promises him a nation, and he promises him a land. Entonces él le promete una descendencia, le promete una nación, le promete una tierra, una posesión. And he also promises him a blessing. Y él también le promete una bendición. And that had to do with material riches, Y eso tenía que ver con riquezas materiales, long life, larga vida, all kinds of physical blessings. muchísimas cosas concernientes a lo natural. He says, "I will bless you and I will make your name great." Dice, te bendeciré y haré grande tu nombre. And it says later in Genesis, it says, when Abraham was old, God had blessed him in every way. Y más adelante en Génesis podemos leer que cuando Abraham ya era anciano, la Escritura nos dice que Dios lo había prosperado, lo había bendecido grandemente. Now, those are all physical fulfillments. Entonces, todas estas cosas de las cuales estamos hablando son cumplimientos físicos de estas promesas. But when we come to the New Testament, we learn that there was something more. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que había mucho más en estas promesas. That's why Paul was so concerned that we understand this. Y por eso era que Pablo hacía tanto énfasis para que entendiéramos estas verdades. He says when God promised Abraham a seed, he wasn't just talking about Isaac. Entonces Pablo dice, cuando Dios le promete a Abraham una descendencia, no solamente estaba hablando de su hijo Isaías. Who does he say is the seed here in Galatians 3? ¿Quién dice Pablo en Gálatas 3 que es esa descendencia? The Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. God promised that one day the Lord Jesus Christ would come. Dios promete que un día el Señor Jesucristo vendría. And Abraham knew that. Y Abraham sabía eso. They said to Jesus, "Are you not yet 50 years old and you have seen Abraham?" Le dijeron al Señor Jesucristo, tú no tienes ni tan siquiera 50 años y has visto a Abraham. He said, "Your father Abraham rejoiced to see my day." Y Jesucristo le contestó, tu padre Abraham se regocijaba en el día que venía, del día de mi venida. And he saw it and was glad. Y él la vio y se contentó, se alegró. Abraham knew that there was something more coming than Isaac. He knew that Jesus was coming someday. Entonces ven, podemos entender que Abraham sabía que había mucho más que una descendencia física, pero él sabía que venía el Señor Jesucristo algún día. What about the nation? He promised him a nation. ¿Qué tal la nación? Él le prometió una nación. Who is the nation? ¿Quién es la nación? Well, Peter tells us you, the church, are a holy nation. Bueno, Pedro nos dice que ustedes, la iglesia, son nación santa. You remember the Lord Jesus told a parable about a vineyard. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo una parábola sobre un viñero? And the owner of the vineyard sent prophets, and they beat them and stoned them. Entonces el dueño del viñero mandó profetas y estos profetas fueron asesinados, apedreados. And finally he sent his own beloved son, Y finalmente él envió a su hijo amado and they killed him. y mataron al hijo. Jesus is telling this parable. Jesucristo está dando esta parábola. And he said, what will he do? Y entonces pregunta a Jesucristo, ¿qué hará el dueño del viñero?
He'll take that vineyard away from them and give it to a nation that produces the fruit from it. Y dice el Señor Jesucristo que el dueño le quitará ese viñedo a ese pueblo y se lo dará a una nación que dará fruto. That nation is the church. Esa nación es la iglesia. And if what you're looking at is not bringing fruit to God, you're not looking at the church. Y si lo que estás observando no está trayendo fruto a Dios, no estás viendo a la iglesia. All true Christians produce fruit to God. Todo cristiano verdadero produce fruto agradable a Dios. Some 30, some 60, some 100, Algunos 30, algunos 60, algunos 100. but all have fruit. Pero todos tienen fruto. So, God promised a seed, the Lord Jesus. So, el Señor le promete a Abraham una semilla, una descendencia, el Señor Jesucristo. He promised a nation, the church, Le promete una nación, la iglesia. and He promised a land. Y le promete un terreno, una tierra. What's the land? ¿Y cuál es la tierra? It's the new heavens and the new earth. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Paul says in Romans 4, Pablo lo dice en Romanos 4. the promise to Abraham that he would be the heir of the world was not through the law. Dice en Romanos 4:13, porque la promesa a Abraham, a su descendencia, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley. So Paul says that God promised Abraham that he would inherit the whole world. So, Pablo dice que Dios le prometió a Abraham que le daría el mundo entero. And in another place, Jesus says, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Y en otro lugar, el Señor Jesucristo dice, bendito, bienaventurados los humildes, porque ellos, los contristos de corazón, los humildes, porque ellos heredarán el reino, ellos heredarán la tierra. And in Hebrews chapter 11, it says, Abraham was looking not for a physical country, but for a heavenly country. Y en Hebreos 11 nos dice que Abraham estaba buscando no por una ciudad terrenal, sino por una ciudad que su fundación estaba en los cielos. And in Revelation 5, 9 and 10, Y en Revelaciones 5, it says they sang a new song, saying, worthy are you to take the book and break its seals. en Revelaciones 5:9 dice que cantaron nuevos cánticos y le decían al Cordero que digno eres de quebrantar el sello. For you were slain and purchased for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Porque tú fuiste abatido y compraste por tu sangre de un pueblo, de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. And you have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Y lo hiciste a todos un reino y un pueblo separado a Dios, y ellos reinarán en la tierra. Now, what's the blessing? Entonces, ¿cuál es la bendición? Well, Paul talks about it in Galatians chapter 3, Entonces, en Gálatas 3, Pablo habla sobre esto, a little earlier than the verses we read. un poquito anterior a los versículos que leímos. Verse 7. Versículo 7, Go ahead. Gálatas 3, 7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. And then verse 8. Versículo 8. Y la Escritura, prediciendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. And then verse 9. Y entonces versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. And verses 13 and 14. Versículo 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos las promesas del Espíritu mediante la fe. So, what is the blessing? Entonces, ¿cuál es la bendición? Well, it's the opposite of the curse. Entonces, la bendición es lo opuesto a la maldición. It's the opposite of being condemned.
Es lo opuesto a ser condenado. In other words, it's justification. En otras palabras, es justificación. Now, this is something to get excited about. Ahora, esto es algo para emocionarse. Back before the law of Moses was ever given, Mucho antes de que la ley de Moisés fuera dada, God said to Abraham, I'm going to give you the Lord Jesus Christ. I'm going to send a Savior. Dios le dice a Abraham, te voy a dar, I'm going to send a Savior. te voy a dar un Salvador. And I am going to give you children like the stars in the sky. Y te voy a dar hijos como las estrellas en el cielo. And he said, if you could count the dust of the earth, that's how many children you're going to have. Y si pudieras contar la arena en el mundo, sabrías cuántos hijos vas a tener. That's you if you're a Christian. Ese eres tú si eres cristiano. And he said, I'm going to make a great nation. Él dice, voy a ser una gran nación. And everybody in that nation is going to be blessed. Y todos en esta nación serán benditos. They're going to be justified. Van a ser justificados. Now think of this promise. Ahora piensen sobre su promesa. Paul says, look at what God said. Pablo dice, miren lo que Dios dijo. I will save a great multitude of people. Le dijo a Abraham, yo salvaré una gran multitud de personas And I will bless them with justification instead of the curse that's resting on them now. y yo les voy a bendecir con justificación en lugar de la maldición que está sobre ellos. It's a promise. Es una promesa. And every time you see someone become a Christian, it's a fulfillment of that promise made thousands of years ago. Y cada vez que vemos a una persona venir a los pies de Cristo, convertirse en un cristiano, estamos viendo el cumplimiento de esa promesa dada a Abraham. God cientos told de años. Abraham, look at the stars, see if you can count them. Dios le dijo, mira las estrellas, mira a ver si las puedes contar. If you are a child of God, Si tú eres un hijo de Dios, you're one of those stars. tú eres una de esas estrellas. You're a child of Abraham. Eres hijo de Abraham. And you can read those promises to Abraham. Y tú puedes leer esas promesas hechas a Abraham. And many of those promises, you can apply them directly to yourself. Y muchas de esas promesas tú las puedes aplicar directamente a tu persona. For example, God said, I will give to your children the land of their sojournings. Por ejemplo, Dios le dijo, te le daré a tu descendencia la tierra en la cual estás caminando. He's telling us as Christians, one day I'm going to give you the earth. Y Él nos está diciendo a nosotros como cristianos, un día te voy a dar la tierra. Right now you're only strangers and pilgrims. Por ahora eres un forastero o un peregrino. Right now the earth is drinking the blood of Christians. Ahora en este momento la tierra está bebiendo la sangre derramada de los cristianos. But God promised back here, He promised that one day we would inherit the earth. Pero Dios dio la promesa acá a Abraham que nosotros como cristianos heredaríamos la tierra. Better get back over here. Debemos entonces regresarnos acá. Now look at what we've done. Ahora veamos lo que hemos hecho, lo que hemos hablado. We have read things from the Old Testament, Hemos leído cosas sobre el Viejo Testamento, but we have learned from the New Testament how to rightly understand them. pero hemos aprendido del Nuevo Testamento cómo comprender correctamente lo que hemos leído en el Viejo This Testamento. is very important. Esto es bien importante. You don't interpret the New Testament by looking first at the Old Testament and making the New Testament fit the Old Testament. No interpretamos nuestro Nuevo Testamento mirando al Viejo Testamento primero, llevando nuestro entendimiento de lo que dice el Viejo Testamento y forzarlo y aplicarlo al Nuevo Testamento. Now, we're almost finished, Ya casi hemos terminado, so hold on a little longer. so aguántese en un momento. Suppose you were reading in the Old Testament and you read the promise to Abraham. Supongamos que estás leyendo en el Viejo Testamento y lees las promesas hechas a Abraham. In your seed, all the nations of the earth will be blessed.
Y lees, en tu descendencia todas las naciones del mundo serán benditas. And you were just reading that in the Old Testament. Y estás leyendo eso en el Viejo Testamento. Would you immediately think, oh, God is preaching the gospel beforehand to Abraham? Inmediatamente pensarías tú, wow, el Señor le está proclamando el Evangelio a Abraham. He's telling Abraham that God is going to justify the Gentiles. Dirías tú, leyendo el Viejo Testamento, Dios le está diciendo a Abraham que él va a justificar a los gentiles. That's what Paul says in Galatians 3:8. Pero eso es lo que Pablo nos dice en Gálatas 3:8. Go ahead and read that once more. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Would you automatically think that if you were reading the Old Testament? ¿Hubieras tú automáticamente pensado esta realidad si estuvieras leyendo el Viejo Testamento? Where did Paul get this? ¿De dónde Pablo sacó esto? Did he just make this up? ¿Él solo inventó? Is it something that's not really there? ¿Es algo que verdaderamente no está en esos pasajes? Stop and think about it. Detengámonos a pensar un momento. Why was the Lord Jesus such a stumbling block to the Jews? ¿Por qué era el Señor Jesucristo una piedra de tropiezo para los judíos? You remember in 1 Corinthians 1, Paul says, we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews. Recuerden, en 1 Corintios Pablo dice, nosotros predicamos a Jesucristo y Él crucificado, piedra de tropiezo para los judíos. Why was Christ crucified a stumbling block to the Jews? Entonces, ¿por qué era Cristo crucificado una piedra de tropiezo para el judío? Well, because the Jews were looking for a Messiah who would come and conquer Rome. Porque los judíos estaban esperando a un Mesías que vendría y conquistaría a Roma. Instead, Christ is crucified by Rome. En lugar de conquistar a los romanos, Él es crucificado por los romanos. And he dies the worst possible form of Roman punishment. Y Él muere con una muerte que es la peor forma del castigo romano, As a criminal. como un criminal. But it's worse than that. Pero es mucho peor que eso. What's the Bible say about someone who's hanged on a tree? ¿Qué dice la Escritura sobre alguien que cuelga de un madero? He's cursed. Dice que es maldito. It says in the Old Testament, cursed is everyone who's hanged on a tree. Lo dice el Viejo Testamento, maldito todo aquel que cuelga de un madero. It's worse than that. Es peor que esto. Everyone who is hanged on the tree is cursed by God. Porque dice la Escritura que todo aquel que está colgado de un madero es maldito por Dios. Now think of what they were preaching. Ahora, consideren lo que Pablo está predicando. You come to a Jew and you say, good news, the Messiah has come. Vienes a un judío y le dices, buenas nuevas, el Mesías ha venido. Where is he? ¿Dónde está? He was crucified by the Romans under the curse of God. Él fue crucificado por los romanos debajo de la maldición de Dios. No Jew could believe that. Ningún judío podía creer eso. Blasphemy. Blasfemia. That's why Paul was persecuting Christians. Por eso era que Pablo, cuando era Saulo, estaba persiguiendo a los cristianos. But something happened. Pero algo sucedió. He met the Lord. Él conoció al Señor. Now he had a problem. Ahora Pablo tenía un problema. He said, who are you, Lord? Él dice, ¿quién eres tú, Señor? He knew it was the Lord. Él sabía que era el Señor. But how could you possibly understand that he died under a curse? Pero ¿cómo es posible comprender que el Señor murió bajo una maldición? Well, I think God opened his eyes. Entonces podemos comprender que Dios abrió sus ojos. He said, that's what Isaiah said. Y él pudo decir, eso fue lo que dijo Isaías. God has put on him all of our sins. Dios ha puesto en él todos nuestros pecados. Christ became a curse for us.
Cristo se convirtió en una maldición por nosotros. He died under our curse. Él fue maldito por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Why? So that we could be blessed. ¿Por qué? Para que nosotros podamos ser bendecidos. And then Paul thinks back. Think of what God told Abraham. Entonces Pablo va y piensa en lo que Dios le dijo a Abraham. God told Abraham, one day a seed is coming. Y Dios le dijo a Abraham, un día vendrá una semilla. And in your seed, Y en that tu is semilla, in the Lord Jesus, eso es en el Señor all Jesucristo, the nations of the world, that's the Gentiles, todas las naciones en el mundo, esos son los gentiles, will be blessed. serán benditos. That's justified. Eso es The justificado. opposite of the curse. Eso es justificado, lo opuesto de ser malditos. So Paul says, look, God was preaching the gospel beforehand to Abraham. Entonces Pablo dice, Dios le estaba predicando el evangelio a Abraham. Now, in closing, what are we to conclude from all this? Entonces, en cierre, ¿qué debemos nosotros concluir de todo esto? All through history, go back to the very beginning, wherever that is. Entonces, podemos concluir que a través de la historia, volviendo al principio, donde sea que sea esto del principio, You remember the first promise in Genesis 3. recuerdan la primera promesa en God Génesis is 3, speaking to the devil, Dios está hablando al diablo, and he said, I will put enmity between you and the woman, y él le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, and between your seed and her seed. y pondré enemistad entre tu semilla y su semilla. If you're a Christian tonight, is the devil your enemy? Si tú eres un cristiano hoy, la pregunta ¿es el diablo tu enemigo? Yeah, he's your enemy. Sí, él es tu enemigo. But the only reason he is your enemy is God put that between you. God took you out. Pero la única razón por la cual él es tu enemigo es porque Dios puso esa enemistad entre el cristiano y Satanás. Otherwise, you would still be serving the devil. Si no, estuvieras tú todavía sirviendo a Satanás. God said, I'm going to step in and I'm going to separate a people from Satan and from his power. Entonces dice Dios, yo intervendré y voy a separar un pueblo de Satanás y de su poder. And he promises that this seed will come, and he says, he will bruise your head, but you will bruise his heel. Pero él da la promesa de que esta semilla, esta descendencia vendrá y Satanás le morderá su talón, pero él aplazará su cabeza. He's already talking about what Jesus is going to do on the cross. So ya desde entonces Dios está hablando de lo que Cristo irá a hacer en la cruz. And all of history is moving towards the Lord Jesus Christ. Y toda la historia se está moviendo hacia el Señor Jesucristo. He makes a covenant with Noah. Él hace un pacto con Noé, He makes a covenant with Abraham. hace un pacto con Abraham, He makes a covenant with Moses. él hace un pacto con Moisés. It's all moving towards Christ. Todo va moviéndose hacia Cristo. And Paul says the purpose of the law of Moses was not to contradict the promises to Abraham. Y Pablo dice que el propósito de la ley de Moisés no era contradecir las promesas hechas a Abraham. The purpose of the law of Moses was not that people could be saved by keeping it. Las promesas, la realidad de la ley de Moisés no era que las personas podrían ser salvas guardándola. Well, Paul, what was the purpose? Entonces, Pablo, ¿cuál era entonces el propósito de la ley de He Moisés? said the law was a tutor to bring us to Christ. Entonces, Pablo nos dice que la ley era un maestro, un tutor, un ayo para llevarnos a Cristo. But now that faith has come, we are no longer under the tutor. Pero dice que ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos un maestro, un ayo. If you're a Christian, you're not under the law of Moses anymore. You're not under the tutor. Entonces, si eres un cristiano, ya no estás bajo la ley de Moisés, ya no tienes un tutor, ya no tienes un ayo. You have been united with the Lord Jesus Christ. Has sido unido al Señor Jesucristo. Paul says in Ephesians 1 that he had this purpose from eternity. Pablo dice en Efesios que este era el propósito de Dios desde la eternidad, To gather up all things in Christ. para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. There is no reason to look back. No hay ninguna razón para mirar hacia atrás. We are with Christ now.
Ahora estamos con Cristo and He is our life, y Él es nuestra vida and He is our law. y Él es nuestra ley. Amen. Amén.